Los usos del diagnóstico en la práctica con niños y adolescentes. Esquizofrenia y su diagnóstico. La esquizofrenia es un campo vecino a la paranoia, que en la clínica puede cruzarse con ella, es decir, el cuadro clínico de la paranoia muchas veces se complica con rasgos esquizofrénicos o evoluciona hacia la esquizofrenia. Lacan considera esencial pensar la diferencia de los cuadros y también los considera simétricos. El cuadro clínico paranoico que está fuera del discurso, el desencadenamiento, logra una posibilidad en su evolución de estabilización en un discurso con la metáfora delirante. La orientación freudiana es ubicar la parte paranoica en el caso de Schreber. La esquizofrenia también puede nombrarse como demencia precoz. Todo sujeto se parte de que de eso habla de él, para luego aprenderse en eso que habla de él. Diríamos que en el caso del esquizofrénico queda en eso habla de él. El traumatismo de la lengua, como encuentro de la palabra con el cuerpo, ese traumatismo constitutivo produce una pérdida de goce que coloca el goce fuera del cuerpo, pero a su vez introduce el goce de la lengua. El traumatismo de la lengua introduce el uno unitario. El sujeto tiene que entrar en el discurso para aprenderse allí, es decir, para tomar la palabra, porque ese significante aislado al entrar en el discurso, las cadenas significantes, es un significante aislado que se traduce y así hay una posibilidad de ordenamiento del goce. El pasaje de este traumatismo a la entrada en el discurso es lo que permite al sujeto tomar lugar en la palabra y que su goce se ordene. El nombre del Padre, que es el significante amo del discurso, es lo que permite una articulación entre el uno uniano y el discurso. Es decir, es el tratamiento, se traduce simbólico al inconsciente. La proclusión del nombre del Padre en la psicosis impide esta traducción a lo simbólico y así en el síntoma psicótico ya no se da un retorno de ese significante traumático a la cadena inconsciente, sino que se da un retorno en lo real. El síntoma neurótico, aspecto de verdad del inconsciente y en su efecto de satisfacción pulsional, el síntoma es un retorno, ese significante traumático, pero a la cadena inconsciente. En cambio, en el síntoma psicótico, sin el nombre del Padre, se presenta básicamente del lado de un goce que irrumpe y el sujeto carente del nombre del Padre habrá que inventar una manera de tratar ese goce que allí irrumpe. La forclusión no abarca solamente el nombre del Padre en los distintos tipos de psicosis, porque veíamos que la forclusión del nombre del Padre puede abarcar también otros significantes como el deseo de la madre o como el caso del autismo, la forclusión del agujero que cava la lengua en el cuerpo. O sea que la forclusión del nombre del Padre puede extenderse a otros significantes o concretamente a ese impacto de la lengua en el cuerpo. La diferencia que queremos hacer entre paranoia y esquizofrenia va a partir primeramente del punto forclusivo en la paranoia y de la forclusión en la esquizofrenia. El paranoico entra en la alienación, entra en el campo del otro, entra en la cadena significante. Sabemos que el otro del paranoico es un otro absoluto y delirante, pero hay una entrada en la alienación y por lo tanto una entrada en el campo del otro. Y desde la perspectiva de la metáfora paterna, el paranoico inscribe la primera simbolización del otro primordial de la madre. O sea que en la paranoia tenemos la simbolización del deseo de la madre y la operación del deseo de la madre, es decir, la madre transmite un deseo y nombra con el ideal del sujeto, al dirigirse a él con la demanda. Esta operación del deseo de la madre en la paranoia extrae del anonimato al sujeto. El sujeto paranoico tiene la posibilidad de nombrarse por el ideal. Lo que falla en la paranoia es la función del padre como padre de la ley. O sea, la madre puede dar lugar en su discurso al nombre del padre, como una promoción de la ley. Pero la relación del padre con esa ley falla. Es decir, hay un déficit en la función del padre, en ocupar el lugar de excepción, en al menos uno que dice no a la función fálica y funda la ley. En la paranoia tenemos el ideal, pero este ideal no ordena al sujeto por la ley.
El delirio paranoico intenta restituir el orden. En la esquizofrenia, en cambio, el nombre del padre está ausente en el discurso de la madre. O sea, la madre no introduce al padre en su discurso, y esto es independiente de la posición paterna. O sea que el deseo de la madre no nomina como tal. El deseo de la madre en la esquizofrenia no nomina, no nombra al niño como el ideal, es un deseo anónimo. Anónimo porque no refiere al nombre del padre y también porque no se dirige al niño nombrándolo. El esquizofrénico es subjetivado por la madre como una pequeña, como un puro real. Dice que la madre puede tomar al niño como sea, como un pedazo de carne, como algo que se encuentra para ella, no como algo que del niño se espera, es decir, falicizado. En la esquizofrenia, la madre no puede ubicar allí un sujeto a nombrar, más bien se trata de algo en su dimensión real, que le puede molestar, la puede dejar indiferente, pero no se ubica allí la dimensión del nombre. El sujeto puede ser dicho por un dicho del otro, pero no nombrado por un deseo. El deseo de la madre no lo nombra. En este punto, el esquizofrénico se encuentra ante el enjambre significante que constituye la lengua, sin que pueda aislar un significante que lo nombre. Y esto es una perturbación en la constitución del ideal. Se encuentra frente a todo el conjunto de significantes, pero no hay ninguno que lo pueda representar. El sujeto está marcado por un sutil fenómeno de distracción, es decir, por una identificación múltiple. Una identificación que no ancla. El esquizofrénico permanece más acá de la alienación, en el enjambre, en la dispersión de los significantes. No hay para él un significante que lo represente para otro significante, o sea que se encuentra más cercano a lo real que la paranoia. Y esta aglomeración de significantes se acompaña por la labilidad del significado. Ningún sentido se fija como propio. La característica de la esquizofrenia es la de un imaginario inconsciente y una metonimia infinita de significaciones sin que el sujeto pueda anclar allí sin ninguna significación que le concierna. En la paranoia, el hecho de que el sujeto disponga de ideal le permite obtener su imagen en el espejo, es decir, que está sostenido por el ideal para poder verse en el espejo. O sea que en la paranoia hay constitución de un narcisismo. Es un narcisismo inestable porque lo que falta en la paranoia es la significación fálica, que sostiene la imagen, por eso muchas veces se dan los fenómenos del doble. En la paranoia tenemos un imaginario constituido, sostenido por ese ideal, y hay posibilidad de unificar la imagen y que el goce pueda ubicarse en la imagen. En la paranoia podemos tener más bien un imaginario expandido. En cambio, en la esquizofrenia tenemos un imaginario inconsciente. En la esquizofrenia hay una perturbación en la constitución de lo imaginario y diría que desde la perspectiva freudiana en la esquizofrenia hay una regresión al automatismo y en la paranoia una regresión al narcisismo. Según la explicación freudiana del movimiento de la libido, la posibilidad de salir del autoerotismo al narcisismo es la libidinización de la imagen unificada del cuerpo, cuestión que en la esquizofrenia no se puede lograr. Lacan dice que algo del significante es la marca que se congela en el esquizofrénico y en el autista, diríamos que hay una marca congelada. Lacan dice que está hablando de la dificultad de pasar de esta marca del uno uniano a su articulación y a la cadena. Se congela porque no hay movilidad de la marca. La marca no puede ser leída por el significante, no puede articularse a la cadena simbólica. Y eso tiene dos consecuencias. Una consecuencia es el lenguaje mismo, porque el lenguaje esquizofrénico tiene dificultades, como decíamos, para tomar la palabra, aprender la palabra. Tomarla desde una nominación, o sea que muy frecuentemente puede haber mutismo en la esquizofrenia. Y por otro lado, cuando entra puede estar en una metonimia pura. Y en relación a lo pulsional, en relación al goce, esta dificultad impide que el goce se metabolice, es decir, que el trayecto de la pulsión se constituya. Más bien, tenemos como una detención de lo pulsional en su punto de partida. Hay
una no metabolización del goce por el inconsciente. No hay allí un trayecto pulsional. Freud también plantea que las palabras son tratadas como cosas, es decir, las palabras no representan, quedan desligadas de su significación, de su referente, ha perdido su calidad significante y son tratadas como cosas en materia sonora visual. Lacan también trabaja la cuestión de cómo para el esquizofrénico solo lo simbólico es real. Y el último punto que la autora quiere trabajar en relación a esquizofrenia es el retorno del goce en el cuerpo. Habíamos visto que en la paranoia el goce se ubica en el lugar del otro porque el sujeto podía entrar en la alienación y el goce se podía ubicar en el campo del otro. Es decir, que el significante en lo real, en la paranoia, emerge del campo del otro, que es el campo de la cadena significante, y emerge rompiendo la cadena. También habíamos visto que el paranoico encuentra de repente con mensaje interrumpido, con un vacío de significación, y ese vacío de significación constituye la experiencia enigmática a la cual el sujeto le da después una interpretación delirante. También vemos en la paranoia hay una presencia de este significante en lo real que rompe la cadena y el delirio. Es un intento de reconstruir esa cadena, de poder darle una significación a ese vacío de significación. Por el contrario, en la esquizofrenia, en cambio, el significante en lo real emerge en el cuerpo. O sea, los fenómenos elementales propios de la esquizofrenia son fenómenos en el cuerpo. Es decir, que este significante en lo real cargado de goce invade el cuerpo, por eso se ubica el retorno del goce en el cuerpo. El traumatismo de la lengua es la primera operación del lenguaje que, sacando el goce del cuerpo del viviente, es una operación universal en el humano. También en la esquizofrenia. Por eso se habla del retorno del goce al cuerpo. No es que el goce nunca salió, el goce se separa del cuerpo. En esta primera operación, al ser incidió por el lenguaje y hace del cuerpo un lugar desierto de goce, un lugar del otro del significante. Pero en tanto que habíamos ubicado que la lengua introduce también otro goce, queda un resto de goce que retorna. Retorna en el discurso, en la neurosis, retorna en el otro, en la paranoia, y retorna en el cuerpo, en la esquizofrenia. El goce no está articulado a la función fálica en la esquizofrenia, tampoco en la paranoia, pero en la paranoia por lo menos tenemos la posibilidad de trasladar del goce a la imagen, es decir, sale del cuerpo, va a la imagen y vuelve al otro. En cambio, en la esquizofrenia, esta no operación de la función fálica de la castración hace que el goce retorne al cuerpo, pero no al cuerpo como lugar del otro, sino como directamente a la carne. Esto es lo impuesto al goce fálico, porque diríamos que el goce fálico se ubica en un órgano que está simbolizado, el pene, y allí simbolizado como lugar del otro. El goce se localiza y todo el goce pulsional con los distintos objetos se organiza en torno al goce fálico, y de esta manera el goce sale del cuerpo y se dirige hacia el otro. Se dirige hacia los objetos por fuera del cuerpo, es decir, el goce es sexuado. En cambio, diríamos que en la esquizofrenia el goce permanece asexual, y esto se manifiesta como el goce del objeto A aislado. El esquizofrenio goza del A aislado, no extraído del cuerpo sin perderlo. Lacan dice que el lenguaje no logra ubicarse en el cuerpo en la esquizofrenia. El lenguaje no opera como castración. Dice que la libido es una laminilla que se instala en el cuerpo y que cubre los objetos. Diríamos que en la esquizofrenia la libido no va más allá del cuerpo, no va ni a la imagen del cuerpo, ni más allá de esta, ni a ningún lugar. El goce típico de la esquizofrénica es el goce hipocondríaco. En el goce hipocondríaco las palabras se traducen en una sensación en el cuerpo. En el cuerpo esquizofrénico las palabras se traducen en una sensación en el cuerpo, pero no en el cuerpo simbolizado, y esto Freud lo llama lenguaje de órgano, en donde también tenemos un lenguaje en donde todo lo simbólico es real, sin metáfora.